habló y las cosas sucedieron. El que de la nada formó este universo y lo hizo tan bonito, Dios. Te adoramos en esta hora, Señor. Reconocemos tu grandeza y tu poderío, Señor. Exaltamos tu nombre en esta noche, Señor, y proclamamos que eres el Dios poderoso. Tú gobiernas toda esta creación, Señor. Tu nombre es exaltado, Señor, sobre todo nombre, Rey de Reyes, Señor de señores, Dios entre los dioses. Gracias por crearnos a tu imagen, Señor. Gracias por cuidarnos, por bendecirnos, por llenarnos. Esta noche venimos con un corazón dispuesto a adorarte, a darte gracias, a honrarte, a reconocer que nuestra vida no tiene sentido, sino tú le das sentido a nuestra vida, porque estás en nuestros corazones, Señor. Gracias, Papito Dios, te adoramos en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén. Iglesia, pueden sentarse, Dios los bendiga. Amén. Qué lindo es exaltar a Dios, ¿no? Yo creo que después de lo que nosotros compartimos de la adoración a Dios, creo que hemos exaltado a Dios cada vez que venimos con un corazón de verdad diferente a lo que siempre nosotros hacíamos. Porque a veces nos convertimos en, como de verdad alguien dijo, en personas religiosas. Y realmente nosotros no estamos practicando ninguna religión. Así que, hermanos, bienvenidos esta noche a un estilo de vida que es venir a la iglesia. Y una de las 3 razones para venir a la iglesia primero es adorar a Dios. Siempre piense que voy para la iglesia y yo cuando entro a adorar a Dios primero. Es lo que nosotros estamos creyendo. Primero la adoración, después lo que Dios nos tiene para nosotros. Amén. Bueno, vamos a seguir en esta noche. Yo creo que estamos terminando ya nuestro tiempo de acabar de enseñar lo que es la segunda carta del apóstol, la tercera, perdón, del apóstol Juan, el apóstol San Juan. Amén. Había una pequeña tarea. Yo creo que ustedes que son tan juiciosos la hicieron. Algunos no la hicieron, tenían que leer. ¿Quién no la hizo? A ver, primero pregunto. No se acordaron, pero vea, Maricel sí se acordó, entonces ya nos va a compartir lo que hizo con todos nosotros. Así que pongan mucha atención y vamos a ver cómo le fue. Yo leí y pues esto fue lo que el Señor me iluminó, ¿no? ¿Qué era lo que teníamos que leer primero? Teníamos que leer primera de Samuel, capítulo 30, del 21 al 25. Ok. Entonces... ¿Perdón? Sí, la leyó, bueno. Bueno, entonces dice acá, bueno, que el resumen es que David se fue con unos hombres para la guerra, pero unos pues se quedaron, o sea, unos se cansaron y entonces como estaban muy débiles, él los dejó cuidando las provisiones. Sí. Y ya cuando regresaron, que el Señor les dio la victoria, entonces los que han estado con él en la guerra dijeron pues que no, que David no le tenía que compartir ningún botín a ellos porque para qué no habían ido a la guerra. Sí. Entonces David dice, lo que yo concluyo aquí es que dice, David no aceptó el consejo de los hombres malos. O sea, los que fueron con él eran pues malgeniados y como todos los seres humanos somos, malgeniados y rebeldes y le están diciendo que no le dé a los otros la es. Entonces, bueno, David dice, no aceptó el consejo de los hombres malos. Estos hombres estaban actuando de una manera egoísta. Claro, porque dijeron que como los otros no han ido a la guerra, que no les dieran nada. Actuaban de una manera egoísta. David les hizo caer en cuenta que Dios, quien les había dado que era Dios quien les había dado lo que tenían y que era Dios quien que les había derrotado al enemigo. O sea, y les había ayudado a derrotar el enemigo. Y la conclusión también que saqué es que si David hubiera hecho caso a los malos consejos, se había podido formar una guerra entre ellos. Claro, una discusión más terrible. Gracias, Dios la bendiga. Bueno. Pero entonces, sí, lo que yo pude ver ahí es que esos hombres que fueron a la guerra estaban envidiosos porque los otros pues no fueron, pero ellos sí estaban haciendo algo porque estaban cuidando el botín.
no estaban ahí manicrustados sin hacer nada porque ellos también hicieron algo, pero los otros no entendieron eso, pero el rey David pues no hizo caso porque él, pues digo yo que valoró lo que los otros también hicieron, los que se quedaron. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? A ver, pues dinos algo a ver, de la historia. Uno siempre que otros leen se acuerda, ¿no? De la historia. Dice, bueno, ahí algo me aprendí de ahí. Bueno, acá yo encuentro, pues son muchas las cosas que de verdad uno puede sacar acá. Pero lo que estaba diciendo Sandrita es con respecto a los que se quedaron. Veo la misericordia tan linda de David, el rey, como general del ejército, ¿cierto? Como ellos no fueron a la guerra porque estaban cansados, pero no por eso los dejó ahí como sin hacer nada, sino los dejó cuidando el botín. Pero para David fueron tan importantes tanto los que se quedaron cuidando el botín como los que fueron y pelearon. Sí. ¿Sí ve? Por eso él en su forma de pensar y su justicia no ve que los otros sean más que, digamos, que otros por no haber ido a la pelea, ¿cierto? Y trata de ser lo más justo posible y les da una gran lección a ellos de eso, ¿no? De no solamente valorar cuando unos hacen algo que sea prominente o notorio como los que fueron a la guerra, sino también vale la pena el trabajo de los que aparentemente están ahí quietos. Que eso yo lo aplico a la iglesia, ¿no? Lo pongo ahora en la iglesia. Como muchas veces puede pasar lo mismo. Algunos colaboradores en la iglesia se ven más movidos que otros, por decir, se mueven más, hacen cosas como de pronto más notorias. Otros solamente pueden estar ahí, como por ejemplo allí, ¿no? Sentados ahí. Y podríamos de pronto alguien pensar, ay, no, pero ellos no han hecho nada ahí sentados, no hacen nada. No, todos trabajamos para Dios. Bien, Y aquí creo hay que algo, bueno, bien por lo que hicieron Maricel y Sandra y Pastora y bueno, ustedes que ya escucharon, siempre aprendemos algo. Aquí hay una idea muy centrada. ¿Cuál es la idea centrada de lo que ustedes vieron en ese pasaje? ¿De qué estaba hablando realmente y para quién estaba hablando? Porque recuerden esto, voy a darles un recorderito antes de lo que estábamos viendo. Nosotros estábamos viendo el versículo, a ver, les cuento, del 5 al 8, ¿se acuerdan? Entonces, antes de que yo les mandara a leer esto para que ustedes lo tuvieran en cuenta, hablaba de que es necesario encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, decía uno de los versículos. Y en aquel tiempo los viajeros que hacían, los viajeros cristianos en general y todos los ministros itinerantes, o sea que iban de lugar a lugar en particular, dependían en gran manera o en gran medida de la hospitalidad de otros creyentes. Venga a mi casa, quédese aquí, hospédese aquí, yo le doy desayuno, almuerzo y comida. Y le doy la noche. Eran como los Airbnb de la época. ¿Se acuerdan? Eso es parecido. Pero Juan sabía que cuando los cristianos ayudan a los que luchan por la verdad, se convierten ¿en qué? En colaboradores de la verdad. Entonces, este pasaje, que era para que lo leyeran, habla de algo. ¿De qué habla? Una sola palabra o dos palabras. ¿De la qué? No. Sí colaboraron. ¿De la qué? No, parecido, empieza por C. No, por C. No vayan adivinando. A ver. No. ¿De qué? Si, por ejemplo, ellos se quedaron cuidando y no merecían, no, casi. Ellos se quedaron cuidando. ¿Qué esperaban ellos, por ejemplo? Si ellos estaban cuidando algo, también estaban haciendo algo. Los otros sintieron envidia y dijeron, no, como ellos no fueron, no les demos nada. Entonces, ¿qué estaban esperando ellos? Perdón, no es con eso, no es con C, yo les dije mal. Pero era para distraerlos. ¿Estaban esperando qué? La recompensa, ¿sí? Entonces, por eso es la recompensa para estas personas de apoyo, porque ellos están apoyando, cuidando ¿qué? Las provisiones, exactamente. Entonces ellos decían, estamos haciendo algo. Cuando ellos entregan el botín, nos tienen que repartir a nosotros también. Así nosotros no hayamos ido a luchar. Entonces recuerde que si nosotros somos colaboradores del Evangelio, y colaborar con el Evangelio es como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, hospeden a la gente en su casa porque ustedes no saben si están hospedando ángeles.
Amén. Si tú le diste un paso a este más pequeño, me lo diste a mí. Entonces yo creo que uno tiene que tener un poquito de discernimiento en eso. Y no porque uno esté esperando una recompensa, pero cuando uno sabe, como cristiano, que está haciendo las cosas para Dios, va a haber una recompensa. Esa es nuestra esperanza, ¿o no? Todos vamos a tener una recompensa que Dios nos va a dar. Entonces, por eso, la recompensa para estas personas de apoyo era la misma para aquellos que están en primera línea. ¿Quiénes estaban en primera línea? Los que fueron con David. Si uno iba a pelear, ellos son los de primera línea, los del ejército. Así se llaman en el ejército, los que están los que ponen el pecho frente a la batalla. ¿Sí o no? Pero los otros también estaban haciendo algo. Entonces, puede ser que ustedes no prediquen aquí, pero ustedes están orando en su casa. O ustedes están predicando voz a voz a cualquier persona, amigos, familiares o vecinos, o al que se encuentre que necesite de Dios, ¿no? Ustedes son colaboradores, ¿sí? Lo mismo que nosotros si predicamos y estamos frente a la iglesia. Entonces, esa es la misma recompensa. No es que no, démosles a ellos más poquito, no. Todo era por igual. Menos mal que David era un hombre conforme al corazón de Dios y estaba pegado a las cosas de Dios. Y sabio e inteligente, ¿no? Tampoco dicen, no, porque aquí se va a formar, como dijo Maricel, una pelea entre nosotros mismos. Y eso no es así. Entonces, por eso en 1 Samuel 30, 21 al 25, nos muestra este principio, donde el botín se distribuye. Mira el principio que aquí está, la recompensa es para todos. El botín se distribuye equitativamente entre los que lucharon y los que apoyaron. ¿Cierto? Porque eso se trataba. Los que fueron a luchar y los que apoyaron. ¿Cómo apoyaron? Cuidando. Amén. Claro, pues. Estaban haciendo una labor, lógico, y eso es cierto porque David les había enseñado. David era un hombre de Dios y él decía, ustedes quédense aquí adorando y cuidando, pero también oren por nosotros que nos fuimos a la guerra. Entonces, mire el principio tan bonito que encontramos. Eso era lo que yo quería que ustedes miraran ahí en esta lectura. El principio de que el botín o la recompensa es por igual para todos. ¿Sí me entienden? Cuando somos colaboradores de Dios y estamos en la batalla. ¿Se acuerdan cuando yo les prediqué sobre los valientes de David? Ahí estamos nosotros en pie de guerra. Entonces yo no me voy a ganar una corona más grande que la de que ustedes no se ganen. Quizás vamos a tener todo por igual, si verdad estamos trabajando y sirviendo a Dios, porque los que no lo hacen, de pronto no es que no se salven, pero no van a tener lo mismo que otros que trabajaron más fuerte para las cosas de Dios. Amén. Bien, vamos a seguir. Aquí dice, el rey David entendió, y está hablando del pasaje para que lo entendamos mucho más profundamente. Dice, el rey David entendió que las líneas de suministro eran tan vitales, o sea, tan importantes como los soldados. Y Dios recompensaría tanto a los soldados como a los que apoyaban de manera adecuada y generosa. Es una persona que apoya el reino de Dios, merece lo mismo que otros que están luchando al frente de la batalla, ¿cierto? Eso no quiere decir que por eso no vaya yo a ir al frente de la batalla. No, es que en este momento las circunstancias tenían que ser así, ¿sí? Porque quizás si iban todos, dejaban las provisiones y lo que estaban cuidando a merced de quienes, de otros que venían y se las llevaban. Y era peor, porque si venía el rey David y miraba, el rey David era el comandante del ejército, miraba que habían descuidado, hasta pena de muerte tenían, los podían matar. Exactamente. Así era en esa época. El que no responde por algo que le dejaron al cuidado, pena de muerte. Lo iban a linchar, lo iban a matar. Entonces, mire,
todo lo que se puede aprender de esto, ¿no? Pero volvamos a lo que estamos, ¿no? Diciendo acerca de lo que aprendimos ahí de ese principio de que Dios nos va a dar recompensa equitativa a todos, ¿no? Eso lo hizo el rey David, porque él entendió eso. ¿Quién se lo hizo entender? Dios. Jesús prometió, aquí ya viene Jesús, Jesús prometió que incluso la ayuda ofrecida, lo que dijo Diana ahora, en un vaso de agua fría a uno de sus hijos, no sería olvidada cuando Dios traiga su recompensa. Leamos Mateo 10:42 y verá que entendemos perfectamente lo que es este principio de la recompensa. La ayuda ofrecida en un vaso de agua fría, la ayuda ofrecida en un vaso de agua fría a uno de sus hijos, en la versión dice de sus hijos más pequeños, ¿no? A una de sus hijos no sería olvidada. O sea, usted le da algo a uno de los hijos de Dios y eso no se olvida. Créanme que lo que ustedes, por ejemplo, han sembrado en nosotros o en otros de su familia que son hijos de Dios, ¿sí? Eso no lo olvida Dios. ¿Por qué? Porque Dios recompensa a los que dan a sus hijos, ¿sí? Y yo he visto esa bendición en nosotros y en otros hermanos y en hermanos de la iglesia. Leamos Mateo 10:42. ¿Qué nos dice Mateo 10:42? A ver, lean. Si tienen ahí las versiones, miremos un poquito. Yo les estaba diciendo que casi íbamos a acabar y no, estamos es por la mitad. Porque esto está interesante. Sí. Dice, y el que le dé, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de mis seguidores más humildes, por ser mi seguidor, les digo la verdad, también será recompensado. También será recompensado. Mire qué bueno. Acá dice, 10:42. Mateo 10:42. y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Les aseguro que recibirán la recompensa. Lenguaje actual, a ver qué dice. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que de un vaso de agua fresca, Al que dé al un que vaso. le dé un vaso de agua fresca Ujú. a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Vea, ¿sí? ¿Quién más tiene otra versión? A ver, Diana, ¿cuál versión tiene? ¿Cuál es la que tiene? Entonces cámbiela. Está buscando otra, bueno. Dice, a quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que Mis no perderá su discípulos, recompensa. Ven, mis discípulos, mis hijos, ¿qué más dice? Mis seguidores, ¿sí? Mis seguidores no le faltará su recompensa. Eso también explica por qué Juan oraba por la prosperidad de Gallo. ¿Se acuerdan que estamos hablando de Gallo? Él usaba sus recursos, Gallo usaba sus recursos de una manera piadosa, siendo una bendición para los demás. Si Dios lo bendecía con más, otros también serían bendecidos con más. Entonces, ¿sí ve que cuando uno bendice es más bendecido? Y por eso yo siempre pienso en la ley de la siembra y la cosecha. Cuando yo siembro poco, recojo poco. Pero cuando yo siembro en abundancia, recibo en abundancia. Yo les conté a ustedes lo que Dios me dijo acerca de dar la ofrenda aquí, ¿se acuerdan? Que Dios me la aumentó a un ¿cuánto por ciento fue? 4 veces más. O sea, Él me dijo, listo, y no le he fallado. Y créanme que yo abro mi billetera y siempre encuentro dinero. Amén, yo abro mi billetera y siempre hay. Lo que en otras épocas de pronto uno no, me falta algo, pero no, siempre ha habido. Eso lo hemos tenido, siempre vemos que hay dinero. ¿Es por qué? Porque Dios nos recompensa, ¿no? Porque Dios dice que Dios bendice a otros que bendicen a otros. Entonces uno debe ser muy sensible cuando a alguien le falte algo y darle.
Mire, la bendición del mercado, cuando algunos de aquí han recibido esa bendición o no. La iglesia ha sido bendecida por eso. ¿Amén? ¿Qué ibas a decir algo? Sí. Mi papá tiene una tía que se llama Angelina y ella vive a orilla de la carretera, pues llegando al pueblo. Sí. Y ella siempre le gusta preparar comida de más, le gusta hacer sopita y a la gente conocida ella los invita y les dice, sigan, sigan y les da un platico de sopa y a ella nunca le falta el alimento. Es Generosa. muy bendecida porque ella es generosa. Amén. Cuando uno es generoso, por eso les digo. Ujú. Y gracias a Dios yo digo que la iglesia aquí es muy bendecida porque primero somos responsables de dar. ¿Sí? Y nunca lo hacemos, ay, porque es que no. No, yo creo que uno se desprende total y dice, sí, voy a dar una ofrenda, voy a dar mi diezmo, voy a dar más, voy a dar lo que es, voy a darle a Dios. Esas ofrendas sobre el altar Dios las mira. Y así uno es bendecido. Cuando usted le da al pobre, al necesitado. Hoy entró un muchacho, ¿no? Pidiendo comida. Porque a veces se entran es pidiendo plata. Pero realmente seguro tenía hambre y yo le di un paquete de galletas y se fue contento. Tenía hambre. Entonces uno no va a decirle no, no, sino bendecir cuando uno puede bendecir y lo puede hacer. Creo que eso lo hemos experimentado aquí mucho en la iglesia. Pues por eso yo veo que nunca nos falta nada a nosotros, a ninguno de la iglesia, a los que estamos firmes acá. No nos ha faltado. Siempre tenemos, gracias a Dios. Hay otra parte en el versículo, de los versículos que estamos viendo, que dice, sin aceptar nada de los gentiles, ¿se acuerdan? El mundo antiguo de la iglesia primitiva estaba lleno de misioneros y predicadores de varias religiones, y a menudo se sostenían a sí mismos tomando ofrendas del público en general. Pero Juan decía que estos misioneros cristianos no debían aceptar nada de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no cristianos, los que no conocen de Dios. Esos son los gentiles. Los gentiles son los que no son creyentes. ¿Sí? Bueno, nosotros éramos gentiles porque no éramos creyentes, ¿me entienden? Pero ya que nos convertimos pasamos a ser del pueblo de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Pero cualquier persona que no cree es un gentil. ¿Listo? ¿Sí? No necesariamente que sean judíos. ¿Sí? Porque pues nosotros por la misericordia de Dios estamos en el pueblo de Dios, o si no. Pues, sí, algunos, no todos, ¿no? Algunos rechazaron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, ustedes me rechazaron, entonces le voy a dar a otros que ni siquiera son judíos de nacimiento y les voy a dar la bendición. Y por eso todos tenemos la bendición de ser creyentes. Claro. Sí, amén. Bien, entonces dice que no debemos aceptar de otros, o sea, de los no cristianos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. ¿Por qué lo dice? Porque es que la bendición del creyente es la bendición del creyente, ¿no? De otros no tienen bendición. Tal vez tengan y les sobre, pero eso no se va a ver. Mientras que la bendición de uno, así sea poquito o mucho, se va a multiplicar, va a ser una bendición grande. Entonces, por eso el apóstol Juan decía eso, de esos misioneros, porque como él dice, había muchos misioneros que no eran ni creyentes, sino de otras religiones. Recuerde que la gente salió a predicar y a hacer cosas, y como leímos en estos días de la lectura, ¿se acuerdan cuando... ¿Cómo se llamaba? Dice, Gamaliel les dice a ellos, un momentico, sáquenlos, no los vayan a asesinar a Pedro y a Juan, o a los apóstoles. Y los reunió al concilio y les dijo, ¿se acuerdan que algunos que predicaban unas cosas como el tal Teudas y otros y otro, ¿se acuerdan? Esto está en la lectura de estos días. Ellos levantaron un movimiento, o sea, porque se levantaban movimientos y la gente los seguía y los creía, dijo, y ellos los mataron y murieron. ¿Y qué pasó con los seguidores? Se esparcieron. Entonces no los maten a ellos, porque si eso no es de Dios, se van a esparcir, pero si es de Dios, van a permanecer y se va. ¿Y qué pasó? Lo que es de Dios y lo que no es de Dios se desvanece, se desaparece. Entonces pensemos en eso también, ¿ve? Entonces por eso, en lugar de solicitar fondos
del público, estamos hablando de Juan, en general, debían buscar el apoyo de sus hermanos cristianos. Y como sigue diciendo el versículo, como es digno de su servicio a Dios. Por eso los cristianos son llamados a ayudar, sino a hacerlo como es digno del servicio a Dios. ¿Sí? Cuando estamos haciendo un servicio, lo estamos haciendo para Dios. Sí, somos dignos del servicio a Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos hacer lo mejor para servir a otros con excelencia. Entonces, démosles a otros también con excelencia. Porque aún dando nosotros a otros, ¿qué está pasando? Estamos dando, ¿qué? Estamos dando testimonio. ¿Eh? Y claro, somos misericordiosos y ayudamos a otros. Pero cuando uno lo hace con excelencia, estamos siendo testimonios. Por eso la gente dice, uy, esos cristianos son, ¿sí? Dan, bendicen. ¿Cómo? Son unidos, ayudan. Entonces, eso es un testimonio real que debemos aún nosotros practicar. ¿Ven? Los cristianos primeramente deben ver que en ellos estén haciendo algo para ayudar a expandir el evangelio. Pues como somos colaboradores de Dios, lo que tenemos que hacer es ver qué hacemos para que el evangelio se expanda. Quizás usted es un intercesor, por ejemplo, y ora para que la palabra de Dios llegue a la gente más remota. ¿Sí? En estos días estaba escuchando y bueno, estoy preparando una enseñanza sobre los últimos tiempos, porque de hecho esta mañana después de la lectura, Dios me llevó a una lectura que ya habíamos hecho hacía unos días, que yo la había pasado por alto, pero dije la voy a leer hoy, y era Mateo capítulo 24 y 25. ¿Ustedes saben de lo que habla Mateo 24 y 25? De los últimos tiempos. Lo leímos en estos días, o se leyó hace unos días, pero yo lo estuve leyendo y dije, Señor, está interesante para hacer un estudio sobre el solo capítulo 24. ¿Sabe cuántos versículos tiene? 57. Y está dividido en 7 partes. Entonces voy a comenzar eso, no solamente aquí, no se lo voy a dar a la iglesia los domingos. Porque como el domingo vienen todos, es necesario que nosotros entendamos acerca de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Creo que uno de los puntos finales de la predicación del domingo fue: la venida de Cristo está muy cerca. Entonces necesitamos nosotros vivir en un tiempo alertas. Ese capítulo 20-25 habla de la gente que esté alerta. ¿Qué es la gente alerta? Despierta. La gente aprovisionada, sobria, la que tenía preparación. El capítulo 25 habla de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Que todas tenían aprovisionadas, 5 de ellas aprovisionadas con su aceite y otras 5 descuidadas, perezosas, por allá durmiendo. Y cuando vino y tocaron la puerta, Dios mío, vamos a buscar a la tienda más cercana. Quizás estaban allá abajo en la 30 y vinieron hasta el Oxxo a buscar el aceite. Y mientras vinieron al Oxxo, mientras llegaron al Oxxo y se devolvieron, llegaron a la puerta de la iglesia y ¡pa! Qué pena, ya tenía candado, habían cerrado por dentro. Ábranos, por favor. Yo leí muy bien ese capítulo también esta mañana en el devocional y yo decía, uy, Señor, qué cosa tan interesante, cómo hay de enseñanzas acá. Y por eso hoy les cuento, hoy toda la mañana yo estoy en la papelería. Sin embargo, hubo movimiento en la papelería, en el coffee, y sin embargo pude empezar a sacar el estudio. Vi un estudio interesante que estaba todo en inglés. Entonces lo traduje. Sí, como ahora se puede traducir los textos. Y encontré cosas impresionantes. Ahí lo estoy cuadrando. Ahorita llegó en la tarde como a las 2:30. ¿Y qué estás haciendo, Molina? Estoy haciendo un estudio sobre esto. Capítulo 24 de Mateo. Entonces, ¿sabe qué estoy haciendo también a partir de hoy? Orando. Porque también me acordé que a veces como malgastamos malgastamos el tiempo, es que así estemos trabajando. Yo estaba ahí trabajando, pero no estaba malgastando el tiempo. Yo dije, no, Señor, voy a empezar a hacerlo del domingo. Yo sé que esto me lleva tiempo, pero es una enseñanza que nos sirve a todos los creyentes, de verdad. ¿Saben por qué? Porque estamos, quiéralo o no, en los últimos tiempos. Amén. Así que mi oración desde hoy es que abra sus corazones y de los que no están aquí, no vinieron también, o los que van a estar conectados, para que esto de verdad sea una bendición, para que nosotros seamos
conscientes de lo que estamos viendo en este mundo y de lo que pronto va a pasar. Quizás no alcancemos, como yo les dije, hasta el 2030. En serio, yo pienso en eso, ¿no? Como les dije, no soy un profeta, pero pienso en que puede suceder de aquí al 2030 algo que uno... O sea que vamos a alcanzar a ver el mundial. Pero no vamos a... Pero no nos vamos a distraer con eso. ¿Cómo? Tremendo. Hay mucha gente que los ve, pongan en los estados cosas. Eso también es predicar el evangelio, ¿sabían? Las redes es para eso. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos dedicado totalmente, pero ahí vamos haciendo, ¿no? Entonces, eso también, hay cosas que son verdaderas, reales de lo que está sucediendo. Invirtamos tiempo en las cosas de Dios, sea poco o mucho, pero hagámoslo todo el tiempo. Entonces, yo por eso dediqué casi que todo el día hoy, como hasta las 3, 4 de la tarde, por ratos, pero lo hacía. Y ya tengo la mitad de esa enseñanza, les cuento. Y como yo la leo y leo los versículos y leo, digo, qué cosa tan impresionante. Eso es muy bonito. Por eso, ayúdenme a orar ustedes también. Como dice Sandrita, ayúdenme a orar. De verdad, para que todos los que estemos aquí tengamos un corazón dispuesto para aprender. Porque es que no solamente aprender, sino que cuando usted le pregunte, ¿usted es cristiano? ¿Usted sí cree en el fin de los tiempos? Sí, señora, mire lo que aprendí en la iglesia. Vea, léase esto. La gente en estos tiempos va a ser tocada. La gente va a querer, cuando ve que todo se está acercando al final, va a querer buscar donde le hablen de Dios. Eso lo dice la Biblia. Entonces estemos alerta a todo esto. Amén. Muy bien, entonces seguimos. Dios nos llama a todos a participar de la Gran Comisión. ¿Se acuerdan? La Gran Comisión, ¿dónde se encuentra en la Biblia? ¿Ustedes se acuerdan? Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice Mateo 18, 19 y 20? Dice, id, en la Reina Valera, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una gran comisión, ¿ok? Uno puede participar yendo o participar ayudando, pero todos tienen una parte y deben hacerla bien, ¿sí ve? Entonces, si yo entiendo lo que el Espíritu Santo colocó aquí en uno de los evangelios, y específicamente aquí en el Evangelio de Mateo, el versículo 19 está diciendo id, o sea, vayan. La palabra id en el idioma español es un imperativo. El imperativo no es que si quiero, sino el imperativo es una orden. id. Como cuando el general de un ejército le dice a un soldado, vaya a ver, hermano. Vaya o vaya, no tiene vuelta atrás. ¿Y qué hace el soldado? Obedece y lo hace. No se niega, exactamente. Así tenemos que ser nosotros. Y esta es una orden que tal vez nosotros no hemos entendido bien y nos hemos hecho los de oídos sordos. Pero Él nos dice, id y haced discípulos. Y aquí hemos aprendido a ser discípulos. Y aquí tenemos material y tenemos un discipulado básico. Con eso usted se defiende para ganarse a alguno, para discipularlo en su casa o en una cafetería o en un parque. Nos ha faltado esa iniciativa de hacerlo y de pedirle a Dios que nos ayude y que nos abra esas puertas. Pídanle a Dios. ¿Se acuerda que podemos abonar el terreno? Orando, abonen el terreno. Señor, yo quiero que esa persona se convierta, esa vecina o ese señor de la tienda o esa señora o ese niño, no sé, ese joven, y empiece a orar por él. Este un tiempo de oración y ayuno en la semana. Ayune por él una vez a la semana y ore 5 días y después, yo sé que el Señor no abre la puerta. Dios lo hace si nosotros nos disponemos a hacerlo. Entonces eso es parte de hacer la gran comisión. Usted puede participar o uno puede participar yendo o participando, ayudando para que la gente reciba el mensaje. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 10, 40 al 41 también? A ver, ¿qué dice Jesús? Si usted va a hacer la labor de la gran comisión, mira lo que Jesús dice acá en Mateo 10. Mientras usted lo encuentra, se lo voy a decir aquí en esta versión. Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe.
Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién lo envió a él? El Padre, ¿no? Dios. Y luego dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Ok? No sé si alguien tiene una versión que diga algo más o menos. La palabra de Dios para todos es muy parecida a la Reina Valera, pero Dice, léala. el que los reciba a ustedes, también me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá la recompensa que Dios da a un profeta. Vea. Y el que reciba a un hombre bueno por ser bueno, recibirá la recompensa que Dios da a un hombre bueno. Muere justo, dice acá. Ok. Y el que le dé, aunque sea un vaso de agua, hasta ya lo habíamos leído, Sí. a uno de mis seguidores más humildes por ser mi seguidor, le digo la verdad, también recibirá, será recompensado. Amén. Uy, aquí Hasta ahí. hay varias partes Amén. donde habla de recompensa. Claro. Sí, léalo. Mateo 10, 40 y 41, ¿ok? Cuando una persona lo recibe a ustedes, también me recibe a mí. Amén. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es quien me envió. A Dios, quien es que me envió. Ok. Dios les dará un premio a los que reciban en su casa a un profeta, solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios le dará a sus profetas. De la misma manera, Dios dará un premio a los que reciben a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios les da a quienes lo obedecen y hacen lo bueno. Amén. Mire la recompensa. Seguimos hablando de una recompensa. Dios es justo. Yo creo que veo aquí Dios es muy justo, ¿no? Para darnos lo que cada uno se merece. Y esto debería hacernos considerar cómo recibimos y cómo ayudamos a los que predican el Evangelio. Entonces, cuando la gente predica el Evangelio, es digna de bendición, ¿sí? Ustedes a veces no saben las necesidades de los que predican el Evangelio. Pero cuando uno le pide a Dios que uno pueda ayudar a alguien, hay que ayudarlo, ¿sí? Porque recompensa de profeta tendrá, porque dice la Biblia que Dios sabe si es un profeta que anuncia el Evangelio, necesita una bendición. Nosotros podemos ver un ejemplo claro en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Él muchas veces hasta negó que le regalaran algo o le dieran recompensa o le dieran una ayuda. Dijo, no, yo prefiero trabajar con mis manos. ¿Y qué hacía él? Trabajaba, pero predicaba. Entonces, por eso uno puede trabajar, pero también predicar. Hasta cuando Dios no le diga, bueno, ya listo, véngase todo el tiempo completo para acá. Muchos lo hacen, pero porque es un llamado también y porque Dios lo confirma. Pero Pablo hacía eso y otras veces tuvo necesidad y recibió bendición. Dijo, claro, el obrero es digno de su salario, listo. Algunas iglesias me han ayudado, perfecto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Y eso es lo que nos debería hacer considerar cómo es que recibimos y ayudamos a los que predican el Evangelio. Es interesante eso. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos hablando de dos cosas? Una de las cosas era que, ¿se acuerdan? El punto B, si se acuerdan ustedes ahí. Aprender de... No, ¿se acuerdan? ¿De quiénes? No, dos cosas dije yo. Aprender de... Por ejemplo, lo de Gallo era una acción. ¿Cómo se llama esa acción? ¿Una acción? Buena. O sea, Gallo era bueno, ¿no? Él era de los buenos. Entonces, ¿aprendemos de quién? De los buenos y malos ejemplos. ¿Se acuerdan? Entonces ya hablamos de Gallo, hablamos de esa ayuda del hombre, era un hombre de Dios. Ayudaba a la gente, generoso. Por eso Juan sabe quién era Gallo, su amigo, y cómo era de hospitalario y de ayudar a los demás. Entonces ahora vamos a ir al versículo 9 al 11 y vamos a hablar de otro personaje, porque aprender de los buenos y malos ejemplos
Aprendimos de los buenos, que uno es Gallo, ¿no? Pero hay otro personaje aquí que se llama Diótrefes. Diótrefes, esto tiene una tilde en la O, entonces por eso se pronuncia así, Diótrefes. ¿Quién era Diótrefes? Un mal ejemplo. Un changuito, dice la pastora. Amén. Vamos a leerlo, ¿les parece? Y recordar, a ver, Edison, que levantó la mano, pásenle el micro. Versos 9 al 11. Estamos en tercera de Juan, bueno. En la Nueva Biblia Viva dice: hace un tiempo escribí a la iglesia sobre este asunto, pero Diótrefes, a quien le encantaba ser el primero en todo, no reconoce la autoridad que tengo. Por eso, cuando yo vaya, le voy a llamar la atención por su mala conducta y por los chismes y las cosas malas que anda diciendo de nosotros. No solo se niega a recibir a los hermanos que por allí pasan, sino que prohíbe que los demás lo hagan, amenazándolos con expulsarlos de la iglesia. ¿Hasta el 11? Sí. Amado, no imites los malos ejemplos, imita solo lo bueno. Amén. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace el mal no ha visto a Dios. Oiga, interesante como dice ahí. En todas las Biblias yo creo que dice algo interesante. ¿Quieren leerlos en algunos? Bueno, ok. Sandra o Jairo, ¿vas a leer? Ok. Yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta mi autoridad, pues le gusta mandar. Por eso cuando yo vaya a visitarlos, le llamaré la atención porque anda hablando mal de nosotros. Y no solo eso, sino que tampoco recibe a los seguidores de Cristo que llegan de otras partes. Y si alguien quiere recibirlos en su casa, se lo prohíbe y lo echa de la iglesia. ¿Qué tal esa autoridad que tenía, no? Amado hermano Gallo, no sigas el ejemplo de los que hacen el mal, sino el ejemplo de los buenos. El que hace lo bueno es parte de la familia de Dios, pero el que hace lo malo nunca ha visto a Dios. Oiga, qué tremendo, sí. Qué personaje que había en la iglesia. Y saben, estaba dentro de la iglesia. Y era un líder. Y dando mal testimonio. Y se paraba frente a algunos, tal vez los dominaba porque tenía un espíritu de Jezabel. Manipulaba a las personas y decían: ustedes no lo reciban en la casa, ustedes no, sáquenlo. Y hasta expulsaba a los hermanos de la iglesia. Gracias a Dios que en esta época no se ha levantado nadie en la iglesia con ese talante de un ejemplo tan malo como este hombre. Es que mire lo que está diciendo nomás en lo que ustedes leyeron ahora. Y es que decía palabras, miren, yo en la versión que tengo aquí dice que él lo único que hacía era parlotear con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con eso, dice, no recibe a los hermanos, o sea, no hacía lo que Gallo hacía, por ejemplo. ¿Sí? Sigamos mirando a ver qué dice más. Mire lo que dice aquí. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos a quienes quieren hacerlo. No los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites al malo, sino al bueno. Al que hace lo bueno es de Dios. Amén. Miren lo importante, Gallo, no hagas eso, cuidado, no vas a imitar lo malo, sino lo bueno. Entonces, el apóstol hace algo interesante, o sea, le dijo, mejor dicho, cuando yo vaya, téngase, señor Diótrefes. Téngase porque no sabe qué es lo que va a pasar. Juan era una autoridad completa, ¿no? Porque tal vez él había sembrado en esa iglesia o esa iglesia la había, ¿cómo dice?
Lo había abierto, exactamente. Había puesto su semilla y sí, era como el líder de las iglesias que se había sembrado por ahí. Entonces dice, espere que yo vaya. Entonces por eso Juan lo que hace aquí cuando dice, pero Diótrefes, es cuando Juan reprende públicamente a este hombre y lo reprende por nombre. ¿Sí? Le dice, mire, fulano de tal. Y al reprenderlo por nombre, el apóstol del amor no actuaba fuera del amor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estaba haciéndolo con autoridad. Y es que uno puede tener autoridad y tener amor. ¿O no? Sí. En cambio, seguía el claro mandato de las Escrituras, como dice Romanos 16, 17. ¿Qué es lo que dice Romanos 16, 17? A ver, búsquenlo un momento. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, me parece. No, Romanos 16, 17. No recuerdo bien cómo dice, pero a ver. O la búsquenlo. fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, me parece. ¿Cómo? A ver. Dice, le ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades Ajá. y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos, por no decir, por favor, apártense de ellos. Amén. Porque está hablando de un mandato de las Escrituras. No se junten con esa gente que Edison iba a leer también, ¿sí? ¿Ya? Apártense de esa gente, imagínense. A ver, Diana, ¿dónde lo vas a leer? Bueno, léelo pues. Hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo, solo están cumpliendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. ¿Sí? O sea, lo que está pasando aquí es, ojo, pueden haber diótrefes por ahí en las iglesias. Siempre van a haber, ¿no? Amén. Pero hay otra referencia bíblica que es interesante, si quiere miremoslas también. Segunda de Timoteo 4, 14 y 15. Sí, 14 y 15, segunda de Timoteo. A ver, ya la tiene Edison. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 y 15. Dice, Alejandro, el herrero me ha hecho mucho daño. Que el Señor lo castigue. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. Entonces, mire cuántas personas pueden haber que se oponen a la predicación, se oponen a la iglesia, se oponen a Dios. Entonces está diciendo el apóstol, apártense de ellos. Cuidado con esa gente. Ahí había otro personaje que se llama Alejandro, ¿fue? Que también era una piedrita Mire de lo que dice tropiezo ahí. en la versión internacional. Dice, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Y Señor. Entonces está diciendo a Timoteo, cuidado, ojo con ese hombre porque nos ha hecho tanto daño, cuídese usted también, porque entonces si ve, uno también tiene que cuidarse del daño que pueden hacer las palabras de personas que están en contra de Dios, que aparentemente pueden decir, no, yo amo a Dios, sí, pero que realmente están en contra de Dios porque hacen mucho daño. Exacto. ¿Y qué hacen también? Contaminar la iglesia. Y ahora que estamos en los últimos tiempos, tenemos que tener mucho cuidado. Sembrando cizaña, exactamente. Mire cómo aprendemos aquí, ¿no? Yo estoy contento aprendiendo. Porque cada vez que uno prepara algo para enseñar, uno aprende mucho. Y ustedes yo sé que están muy receptivos y están todos juiciosos aprendiendo. Muy bien. Sigamos, dice, al presentarse, dice, sin embargo, tal reprimenda pública que hizo el apóstol debe hacerse solo cuando sea necesario, ¿sí? Y debemos tener cuidado de no juzgar a un hermano con base a un parámetro bajo el cual a nosotros no nos juzgarían.
¿sí? Entonces también debemos tener mucho cuidado al juzgar. Lo que quiere decir es que no juzguemos a la ligera, ¿no? Porque no conocemos, pero cuando ya sabemos que este Diótrefes o este Alejandro se oponían a las cosas de Dios, hablaban, porque cuando habla de Diótrefes, ¿sabe qué habla? Que era un chismoso también. Imagínense esos chismosos en la iglesia, son terribles, son personas de cuidarse uno. Y está diciendo, ojo con ellos, ni siquiera se junten, huyan o sáquenlos también, hagan algo, ¿sí? Tal vez el enemigo también se mete y les da una autoridad que ellos mismos tratan de dominar a otros. Yo creería que tratan de dominar a los más débiles. Pero por eso está una autoridad mayor que ellos. Y aquí el apóstol está haciendo una reprensión bien dura, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con ir a juzgar. Por eso dice que una reprimenda pública no se debe hacer por solo hacer. Solo cuando sea necesario hacerla, se hace. Cuando uno tiene pleno conocimiento que de verdad esa persona se opone a las cosas de Dios, esa persona no quiere nada con Dios, esa persona se cree más. ¿Saben? Esas personas así resultan oyéndose de la iglesia, ¿cierto? Porque son sabias en su propia opinión. Como dice la Biblia, son necios o necias, y mejor que Dios mismo la saque. No que uno no tenga que decirle, no, hermano, usted está embarrándola aquí, váyase. Porque pues uno tampoco puede juzgar a la ligera. Perdón, pero cuando tiene conocimiento sí tiene la autoridad de hacerlo. Es decir, qué pena, pero claro, no es fácil. Pero mire lo que la Biblia está diciendo, ¿no? Cuando hay una autoridad de Dios, tiene todo el respaldo de Dios. Aún así, ahí no nos está hablando de que Juan fue y lo sacó de la iglesia, ¿sí? No, lo reprendió públicamente. Ojalá se haya arrepentido, creo yo, ¿no? No nos dice la Biblia. Pero si no se arrepintió, con la reprimenda tuvo que salir de ahí. ¿Ok? Porque cuando llega este hombre, Juan, y les habla a todos, me imagino que con la autoridad, dicen, bueno, aquí no es como él diga. Porque es que tenía una autoridad hasta expulsar a la gente de la iglesia. Entonces, imagínense hasta dónde había llegado. Una influencia tenaz, exacto. Entonces, bueno, eso de juzgar, anoten la cita, no la vamos a leer, sino para que avancemos un poquito más. Pero cuidado de no juzgar a un hermano con base a un parámetro bajo el cual a nosotros no nos juzgarían, ¿sí ve? Mateo 7, 1 al 2. Y creo que se habla de juzgar, de reprender a un hermano públicamente si uno tiene conocimiento. Si uno ya ve que uno lo llama aparte, ¿se acuerdan? Y lo reprende a solas, y si no entiende, entonces ahí sí toca delante de la iglesia, qué pena, pero sí, con testigos, ¿sí? 1 o 2 testigos, dice la Biblia. Y si no hace caso, ahí sí, sí, testigos de la iglesia, no testigos de Jehová. A ver, muy bien, entonces, sí, ahora sigo con el otro párrafo, dice: al presentarse a sí mismo como líder cristiano prominente, por lo menos en su propia mente, Diótrefes sabía que estaba expuesto a la crítica pública, así como lo criticaría el apóstol Juan y a sus compañeros, que dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Qué más decía de Diótrefes? Dice que le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Simplemente el problema de Diótrefes era el orgullo. Figurar. Le gustaba mandar, era el orgullo. Y mire que en su orgullo no recibía a los apóstoles como Juan. Entonces era bien terrible este hombre. No respetaba la autoridad, exactamente. Amén. Y esto contrastaba con la humildad o con la humilde hospitalidad de Gallo, que andaba en la verdad. Entonces lo que podemos decir es que Diótrefes no andaba en la verdad. Era un hombre, mejor dicho, que no era de confiar. Exacto. Estaba en la iglesia por conveniencia y no por convicción, porque realmente fuera un verdadero creyente que seguía la verdad. No le interesaba. Podemos imaginar a un hombre como Diótrefes, un líder de la iglesia en alguna ciudad, mirando a Juan y diciéndose a sí mismo, ¿por qué estos grandes apóstoles deben recibir toda la atención y el honor? Vean mi ministerio. Lo que leímos en Hechos, ¿se acuerda? De este
No, de Simón el mago. ¿Sí ve? Porque estos grandes apóstoles deben recibir toda la atención y el honor. Véanme a mí, mi ministerio. Me llaman el gran Dios. ¿Sí ve que el mago decía, me llaman el gran Dios? ¿De dónde sacaban ese? El adivino. ¿No es igual de bueno? Y el orgullo lo llevaría, como a muchos a otros, a la destrucción. Es una persona orgullosa. El coro que dice, mi orgullo me sacó del jardín. ¿De quién estaba hablando ahí? A ver, ustedes también interpretan la palabra, yo los dejo. Amén, uno sabe, ¿no? Y es que a veces, sí, a veces uno tiene su orgullo o no. Ninguno puede decir, no, es que no, todavía no somos cuerpos gloriosos ni santos aquí en la tierra. Tenemos nuestras dificultades, pero mire que estamos trabajando para que ese orgullo se baje también, para que seamos humildes. Y sí, entonces este tipo tenía un gran problema. Mira hasta dónde hemos aprendido acerca de eso. Pero el orgullo, ¿sabe qué hace? Lleva a las personas a destruirse. ¿Cómo? También a dividir, claro. Pero ellas mismas se van a destruir por su orgullo. ¿Qué le pasó al diablo? Porque era un ángel, ¿no? Por su orgullo fue derribado del cielo, rechazado, echado. Ajá. Y sobre lo que dice el versículo, que le gusta tener el primer lugar entre ellos, este es el original y el mayor de todos los pecados, el orgullo. Es el pecado de Satanás, que no estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había creado para hacer y deseaba ser como Dios, ser como el Altísimo. Eso lo encontramos en Isaías 14:14. Es un ejemplo tremendo. O sea que este hombre Diótrefes tenía ese pecado de orgullo. Y ese pecado de orgullo, ¿de dónde salió? De Satanás. El orgullo quizás puede ser un espíritu también, claro. Digamos aquí, cuando uno habla de demonios, por ejemplo, un espíritu de orgullo que tiene este hombre. Claro, porque ¿de dónde viene ese espíritu? El diablo. Amén. Entonces leamos Isaías 14:14 un momentico. ¿Quién la tiene por ahí? A ver, ahí está. Eso, ustedes dos atrás. A ver, hombres, varones de Dios. 4 contra 3. Dios nos guarde. ¿Tiene lista? 14:14, sí, Isaías, ¿no? Sí. ¿Qué dice ese pasaje que habla de este En personaje? Nueva Biblia Viva dice, treparé hasta lo más elevado del cielo y seré como el Altísimo. Pero en vez de ello, serás hundido en lo más profundo del abismo infernal. Serás hundido en lo más profundo del abismo infernal. Imagínense eso. Mira lo Sí, que- treparé, subiré, dicen otras versiones. Subiré al monte más alto. O sea, miren el orgullo hasta dónde lo llevaba, ¿no? Imagínate. En la nueva versión internacional dice, subiré a la cresta de las más Más altas alta. nubes Ajá. y seré semejante al Altísimo. Se estaba comparando. Pobrecito. Qué pesar, ¿no? Sí. Uno no puede por orgullo decir, ay, seré mejor que tal, o seré mejor que Dios. Dios nos No, pues guarde. compararse con Dios. Terrible. Eso es lo opuesto a la naturaleza de Cristo, quien dice la palabra y dice también que siendo por naturaleza Dios, no se consideró la igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que dice la palabra que se hizo como nada, tomando la naturaleza misma de un esclavo, de un siervo. Entonces que ni siquiera Jesús nos dio el ejemplo, ¿sí ve? Él fue humilde, siendo Dios. Eso lo lee usted en Filipenses, ¿no? Capítulo 2. Entonces, él ni siquiera lo hizo, no se compara, yo soy Dios también, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. No, se humilló, se hizo como un siervo, como un esclavo.
Dice también en los versículos que leímos que parloteando con palabras malignas contra nosotros, lo que está haciendo Diótrefes es no solo no reciban a Juan, el apóstol, ¿sí? Sino también está diciendo ni a los otros apóstoles, tampoco lo reciban aquí, sino que también hablaba en contra de ellos. O sea, no solamente de Juan, sino de los otros. ¿Quién sabe qué otros más decían? No, pero ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre? Mire, ustedes qué sé que nosotros somos mejores aquí que ellos. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿No? Entonces, es importante. Dale un poquito para acá. Duro. No se puede. Amén. Ahí no me están viendo. Amén. Aleluya. Amén. Bueno. Entonces mire lo que pasa aquí, ¿no? Dice, Diótrefes no solo no recibía a Juan, sino a los otros apóstoles, sino que además de no recibirlos, hablaba mal de ellos. Cuando una persona habla mal de otro, incurre en un pecado que se llama ¿cómo? El chisme, exactamente. Entonces, su chisme malicioso contra los apóstoles lo que hacía era mostrar qué clase de hombre era en realidad este Diótrefes. ¿Sí? Por eso la palabra significa hablar, y esto lo dice un comentarista de apellido Trapp. Dice, la palabra significa hablar grandes burbujas de palabras. O sea, la palabra chisme, ¿no? Es una metáfora tomada de las ollas hirvientes que emiten espuma o de estómagos sobrecargados que necesitan eructar. Mire lo que dice, es tremendo esto, ¿no? Entonces por eso el chisme malicioso, eso de hablar, eso es como sacar burbujas, ¿sí? Porque hablan demasiado. Ojo, ese es un pecado también terrible, ¿no? El pecado del chisme. Y no solamente él decía eso, sino que ¿sabe qué hacía? Chismeaba, hablaba de otros, sino que también los expulsaba de la iglesia. Entonces, Diótrefes no solo usaba su influencia para prohibir que otros mostraran hospitalidad a Juan o a sus compañeros, incluso trataba, dice aquí, de excomulgar a quienes intentaban mostrar la hospitalidad. Entonces no los dejaba a otros. No, ¿usted cómo lo va a recibir en su casa? ¿Qué le pasa? No, señor, no. Y si usted no lo recibe en su casa, lo expulso de la iglesia. Dios mío, ¿qué clase de iglesia era? ¿Ah? ¿Qué clase de personaje había en esa iglesia, no? Terrible ese hombre. Tenía una autoridad y una influencia impresionante. Bueno, avanzamos otro poquito más aquí. Dice, para empezar, un hombre llamado Diótrefes había asumido una autoridad injustificada y perniciosa en la iglesia. Tanto que al momento de escribir esta carta, la propia autoridad de Juan había sido desafiada y aquellos que habían sido simpatizantes de Juan habían sido excomulgados de la asamblea local. Imagínense. Sí, parecido, exactamente. El ejemplo de Diótrefes muestra, pues yo creo que el mal ejemplo de Diótrefes es mejor, muestra que aquellos que aman tener el primer lugar, también aman usar cualquier poder que creen tener como espada contra los demás. Qué terrible, oiga, Dios mío. Por eso ahí los versículos también dicen, ojo, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Juan nos dio dos ejemplos claros. Uno bueno, que es Gallo, y otro malo, que es Diótrefes. Diótrefes, acuérdense que tiene la tilde en la O, Diótrefes. Y ahora aplica el punto. ¿Qué es lo que aplica? Dice, sigan lo bueno, porque servimos a un Dios bueno, y los que lo siguen también harán el bien. Amén. Qué buen ejemplo, tenemos que hacer el bien. Juan, y lo que le estaba diciendo antes, porque yo pensé, bueno, ¿y qué pasó con este Diótrefes? Juan llegó y ¿qué fue lo que hizo Juan? Ya, Juan llegó y lo reprendió públicamente. Después de esa reprensión, ¿qué pasó? A ver, ¿qué ibas a decir? No, pastor, pues aquí leyendo algo decían pues de lo que era Diótrefes,
Fue un hombre mencionado en la tercera epístola de Juan, conocida por su orgullo, rebeldía y ambición de poder dentro de la iglesia. Era irrespetuoso con la autoridad apostólica, rechazaba a los hermanos enviados por Juan y expulsaba de la congregación a quienes los apoyaban, creando así un obstáculo para el progreso de la iglesia. Su nombre significa alimentado por Zeus. Uy, Zeus era un dios griego. Terrible. Mire lo que dice. Si ve que eso hace que se detenga el progreso crecimiento de de la una iglesia iglesia también. Porque hay una oposición. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias, hermana, por ese apunte interesantísimo. Ahora, mire lo que dice acá. El ejemplo de Diótrefes muestra. ¿Me pasé? Ah, no, bueno, no, ya leí esa parte. Juan no excomulgó a Diótrefes. Ojo con eso. ¿Verdad? Aunque como apóstol tenía toda la autoridad para hacerlo. En cambio, simplemente lo expuso frente a la gente, delante del público, y confiaba en que los cristianos perpicaces evitarían a Diótrefes como debían. Entonces pero eso es interesante porque lo ponen ahí, ¿no? Entonces ya la gente no nos metamos con ese Diótrefes porque entonces o llega un espíritu de arrepentimiento verdadero o se va. O se convierte o se va. Punto. Exacto, punto, ya, listo. Ok, bueno, eso es interesante. Ahora miremos. Bueno, espérenle otro pedacito aquí donde. Bueno. No, miremos el verso 12. Y vamos pero sí, ya estamos casi que terminando. Falta muy poco. ¿Quiere que terminemos de una vez? Listo. Entonces, miremos el verso 12 que habla de otro buen ejemplo, que es un cristiano hermano llamado Demetrio. ¿Sí? Él es un buen ejemplo. Mientras lo encuentran en sus Biblias, voy a leerlo aquí, dice: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Todos, dice el versículo, dan testimonio de Demetrio. ¿Qué hizo Juan? Recomendó a este hombre a Gallo. ¿Sí? Quizás era él quien llevaba la carta de Juan a Gallo, Demetrio. Y Juan quería que Gallo supiera que Demetrio era digno de la hospitalidad cristiana. Entonces, cuando dice ahí que todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, Demetrio era tan fiel a la verdad que incluso la verdad era un testimonio en su favor. Entonces, cuando nosotros somos el testimonio, estamos creyendo que tenemos la verdad, ¿cierto? Sobre todo un testimonio verdadero, ¿no? Vivo, verdadero. Claro. Amén. Mire lo que dice la Internacional. A ver. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. Imagínense. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Amén. A ver, otra versión, a ver. Todos hablan bien de Demetrio y su comportamiento nos demuestra que dicen la verdad. También nosotros hablamos bien de él y tú sabes que no mentimos. Amén, amén. Muy bien. Buen comportamiento, un buen testimonio. Y Demetrio era el que llevaba la carta y tal vez este Diótrefes se opuso. No, tampoco lo reciban a él que lo mandó Juan. Cuidado, saquémoslo más bien. Amén. Yo pienso que esto nos debería hacer pensar a nosotros como iglesia, ¿no? Y cada uno en nuestro interior reflexionar. ¿Realmente estamos siendo un verdadero apoyo para el crecimiento del Señor, de la iglesia, del evangelio? ¿Estamos siendo verdaderamente un testimonio? ¿Estamos de verdad aportando con nuestro testimonio para que nuestra iglesia crezca, nuestra iglesia, la gente quiera estar? ¿O estamos dejándonos usar por el enemigo para que las personas que llegan de una sientan el rechazo o algo así, ¿no?
Porque yo lo que puedo ver ahí es que, por un lado, el apóstol tratando de edificar la iglesia, pero la cizaña ahí metida, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer? El confrontarlo. Y en ocasiones a uno como líder espiritual le toca hacer eso. Parece un poco duro, ¿no? Sí, claro. Y a veces hasta cruel. Y uno es juzgado muchas veces como una persona sin misericordia, pero hay momentos en que toca hacerlo. Y es bueno hacerlo porque eso trae sanidad a la iglesia. Exacto. O se corrige o no se corrige, pero uno tiene que hacerlo con la autoridad. La persona me dirá, oye, ahí vemos cómo fue expuesto ante el público, porque si vio que de todas formas Juan no lo expulsó. Pero con solo el escarnio público, como dijo el hermano, tenía que haber hecho algo Dios en él. No nos habla qué pasó, pero a lo mejor o recibió una escarmienta ahí y dijo, bueno, mejor me bajo, me humillo, me entrego a Dios, me arrepiento de verdad, o mejor me voy. Y estaba recordando que nosotros tenemos un testimonio muy cercano de algo que pasó con la iglesia del frente de la papelería, ¿te acuerdas? Sí. Con una persona que nuestros oídos escucharon muchas cosas que se dijeron. Y yo ahorita estaba acordándome de ese caso. Y aunque nosotros nunca dijimos absolutamente nada, escuchamos toda la situación, el pastor sí pasó y habló con nosotros, ¿te acuerdas? Sí. Pero lo que estamos viendo es el resultado a favor. Esta persona se arrepintió, pidió perdón, se restableció, inclusive a nosotros. Y no solamente pidió perdón en la iglesia, porque él era un líder de ahí, es un líder, sino que después de pedir perdón a los pastores y a los que hizo daño con su habladuría, vino, yo ese día estaba yo solo y me pidió perdón a mí, porque él sabe que yo soy pastor y me dijo, pastor, yo quiero que usted también me perdone. Y le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Dijo, no, por lo que yo dije acá y lo dije duro y hablé mal de mis pastores y hablé mal. Y yo veo en él que tuvo un verdadero arrepentimiento. Y nosotros hasta llegamos a pensar, y Dios mío, este hombre está actuando como Absalón. Y hasta dijimos con ahorita, ese es el Absalón de esa iglesia. Tal vez lo juzgamos, ¿no? Pero estábamos, digamos, en lo cierto sin hablar con nadie ni decirle a nadie. Pero lo que hizo la obra de Dios, quizás él fue redarguido, ¿sí? Y fue tocado por Dios y fue y habló con ellos y pidió perdón. Y hasta nosotros nos pidió perdón. Y él ahora va y nos da, pastores, ¿cómo están? Y va y conversa con nosotros y es un líder. Y es un señor ya de edad. Amén. Está siendo grabado y qué pasa. No me importa. Es un buen ejemplo. Sí, exacto. Es un testimonio. Amén. Bien. Sí, lo importante es eso, ¿sí ve? Un arrepentimiento verdadero. Yo creo que cuando uno le llame la autoridad, con la autoridad a ustedes, en la autoridad que Dios nos ha dado, lo importante es ver en ustedes una actitud de humildad y de arrepentimiento, decir, no voy a volver a hacer eso, Señor. Ayúdame, ayúdame. Y cuando uno ve el cambio, por eso la iglesia sigue adelante y crece. Amén. Bien, vamos a determinar entonces el punto C en la conclusión. ¿Se acuerda que esta carta se divide en 3 puntos? El primero de ellos fue el saludo, el segundo aprender de buenos y malos ejemplos y el último la conclusión. ¿De acuerdo? Bueno, la conclusión está en el verso 13 y 14. Si quiere, voy a leerlo aquí para que nos vaya más rápido. Dice el verso 13 y 14 que Juan explica una carta tan corta a Gallo. Y él dice ahí en la palabra, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Entonces, cuando él dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, podemos nosotros simpatizar con la preferencia de Juan por la comunicación personal y cara a cara en lugar de escribir cartas. Eso también es importante. Sin embargo, estamos agradecidos de que Juan se viera obligado a escribir, por lo que tenemos el registro de esta carta tercera de Juan. Entonces, ahí estaban hablando de lo que él dice, no, yo prefiero ir personalmente, dentro de muy poco nos veremos y hablaremos cara a cara. Y el versículo 15, que es el final, son, por decirlo así, las bendiciones finales. ¿Sí? Son las bendiciones finales, verso 15. ¿Qué es lo que dice el verso 15? Dice, la paz sea contigo.
Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¿Qué piensan ustedes cuando yo digo, o cuando decimos acá, o se lee en este versículo, los amigos te saludan? ¿Está hablando de quién? Los hermanos, la iglesia, los que estaban con él. Sí, además de una bendición familiar de paz sobre Gallo, Juan lo que está haciendo también aquí es, le recordaba y a nosotros los lazos comunes de los cristianos. ¿Sí? Incluso si están separados por millas o por kilómetros, siguen siendo amigos en Jesús y deben saludarse unos a otros adecuadamente. Entonces, uno pensaría, pero ¿por qué usó la palabra amigos? ¿Ustedes recuerdan que una vez Jesús les dijo, ya no los llamaré más a ustedes siervos, sino los llamaré amigos? Entonces, usted y yo debemos considerarnos amigos de Jesús o no. Yo me considero amigo de Jesús. Ya no soy un esclavo y un siervo porque Él me dio el aval, ¿no? El aval de que seamos amigos a todos los hijos de Dios. Pues por eso Él está utilizando esto aquí. Los amigos le saludan, porque son esos lazos comunes entre los cristianos, incluso si no están tan cerca, ¿no? Si están a kilómetros de distancia, por decir así. Porque siendo amigos en Jesús y deben saludarse también unos a otros adecuadamente. Y cuando Él dice, la paz sea contigo, está diciendo, esta es una carta sobre disputas y conflictos. Sin embargo, Juan termina apropiadamente la carta con un deseo y una expectativa de paz. Como cristianos, para ya terminar, podemos y debemos. Entonces, como creyentes, como cristianos, podemos y debemos tener un sentido de paz, incluso en medio de tiempos difíciles. Vuelvo a repetirlo. Como cristianos, sí, porque estamos concluyendo ya. Como cristianos podemos y debemos tener un sentido de paz, incluso en medio de tiempos difíciles. Entonces, uno debe ministrar paz cuando la gente está en dificultades, ¿sabe? La paz sea contigo, hermano. Tranquilo que usted va a salir de esto. O no pierda la paz porque estás en un problema. Tranquilos. Vamos a salir de esto. Amén. Bueno, y esta es otra frase interesante si ustedes quieren escribirla. Los cristianos tienen los recursos en Jesucristo para tener paz, incluso en tiempos inestables. Los cristianos tienen los recursos en Jesús para tener paz, incluso en tiempos inestables. Amén. ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? Un tiempo inestable. En Jesucristo, a ver, anótenlo. Los cristianos tienen los recursos en Jesucristo para tener paz, incluso en tiempos inestables. Entonces, por eso asistemos nosotros en estos tiempos tan difíciles. Usted y yo tenemos los recursos de paz. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino y nos lo dio. Yo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como este mundo cree que es la paz total, no. Es como yo la doy. ¿Sí o no? Jesús, a ver. A ver. Ustedes lo entendieron. Gloria a Dios, amén. Bueno, iglesia, qué tremendo. Gracias por estar aquí y escuchar. Y estamos aquí para aprender y hemos aprendido una vez más de esta carta del apóstol Juan. Gracias, Edison, del apóstol Juan, dije yo. Por grabarlos. Podemos también volverlas a repetir si quieren, aprender más. Así que eso está ya, hoy mismo queda subido en la plataforma del canal de la iglesia YouTube. Amén. Vamos a darle gracias. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y a orar. Y yo no sé, a mí me gusta enseñar. Yo digo que uno enseña, pero también Dios le enseña a uno y uno predica aún habiendo estudiado esta carta, ¿cierto? Aprende uno más. Y esto es como si fuera una predicación, ¿cierto? Una exhortación. Miren todo lo que aprendemos de un apóstol y de los apóstoles. Así que preparémonos para lo que venga el próximo miércoles de otro estudio más de la palabra. Honremos a Dios dándole gracias en esta noche por todo lo que nos ha enseñado. Padre,
Queremos bendecir tu nombre, honrarte a ti, que eres el único sabio y poderoso Dios. Gracias por traer a mis hermanos que fueron fieles en venir, en leer, en aprender, en dar también sus opiniones, en compartir en este estudio bíblico. Señor, que esto sirva para otros que quizás algún día toquen el canal de YouTube y lo puedan ver, y los que no vinieron también, aún los mismos hermanos de la iglesia. Oramos por sus corazones para que ellos puedan, darles el tiempo para que ellos puedan escuchar y ver estas enseñanzas de esta tercera carta del apóstol Juan, que nos ha enseñado muchas cosas y hemos aprendido de los buenos y los malos ejemplos. Hemos aprendido también de que hay hombres y mujeres buenos y malos también, pero que también debemos cuidarnos y saber que muchos se levantarán, que aún cuando crece el trigo, la cizaña también está ahí. Y Jesús mismo dio un ejemplo: dejen crecerlos juntos, porque ahí van a estar. Pero cuando se llegue el final de la cosecha, se apartará la cizaña y irá a quemarse, y el trigo será diferente. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este hombre Gallo. Gracias por este hombre Demetrio. Y aún también gracias por este hombre Diótrefes, Señor, que quizás haya tenido un arrepentimiento, no lo sabremos hasta cuando estemos en el cielo. Pero Señor, gracias por estos ejemplos que nos das en tu palabra para aprender y para saber cómo conducirnos en la vida cristiana y para poder enseñar a otros también que necesitan una palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.